Dios les bendiga, mis hermanos, seamos bienvenidos nuevamente a el culto de predicación de esta tarde. Tenemos un día muy precioso, ¿verdad? Hay truenos, significa primeramente Dios que va a llover, hace mucha falta la lluvia, así que Dios sigue derramando bendición tras bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Amado Señor, queremos darte gracias por concedernos el estar nuevamente en este lugar para meditar en tu palabra. Señor, continuamos con nuestro recorrido por este precioso libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y confiando en que tú hablarás, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, pues te damos las gracias. Sabemos, Padre, que el mensaje que has preparado ya, tu Espíritu Santo, será depositado en nuestros corazones. Permítenos recibirlo de buen corazón, Señor, de buen modo, y que entendamos, Señor, que comprendamos y que apliquemos, Señor. Así que gracias por tu palabra, gracias por esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, vamos a leer el pasaje que corresponde a esta tarde, precisamente, que nos toca esta tarde, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Está un poquito larga la sección que nos toca, versículos 14 al 42. Así que vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en voz alta y en casita. Hechos 2, del 14 al 42. Dice así la Biblia: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una lectura un poquito larga, pero nos hace saber varias cosas interesantes. Varias cosas, hermanos, que nosotros al estudiar este libro nos damos cuenta, nos percatamos de verdades irrefutables, porque recordemos algo: el mejor comentario, la mejor explicación de la Biblia la da la Biblia misma. La Biblia explica la Biblia. Tenemos entonces aquí algo interesante. Había ocurrido algo, el Señor había ascendido, les había dejado la promesa de la presencia del Espíritu Santo. Entre eso sucedía, ellos estaban reunidos, unánimes, congregados. Los apóstoles decidieron darle el lugar de Judas a uno de los seguidores de Jesús que hubiera estado con ellos desde el principio. Sortearon, cayó la fortuna sobre Matías, y ellos lo contaron como uno de los 12. Y entonces el Espíritu Santo se manifestó delante de ellos y comenzaron a hablar de Jesús, comenzaron a hablar de las maravillas del Señor. Esto es interesante porque la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, es la que da denuedo, es la que da poder y la que da autoridad para cumplir su voluntad. El Espíritu Santo estaba manifestándose de esa forma, y hay que aclarar algo: no hubo manifestaciones como algunos grupos hoy las tienen, con risa santa, con unciones de oro, con carcajadas, cayéndose descontrolados, hablando palabras sin sentido. El Espíritu Santo se manifestó en ellos y les dio el discernimiento para poder hablar a otros acerca de las maravillas de Dios. Y entonces los 120 que estaban reunidos en el aposento alto tuvieron el valor para levantarse y empezar a hablar. Y la gente que los oía decían: lo estamos oyendo en nuestros idiomas. No en idiomas, hermanos, en que solamente dicen palabras realmente sin sentido. Eran idiomas que las personas que vivían en otros lugares podían comprender. Se abrió una puerta increíble para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Miren la perspectiva. Si ya desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos a Dios preocupado por pueblos gentiles. Vemos a Dios mandando a un Jonás a que una nación, Asiria, en la capital Nínive, reciba el arrepentimiento, que se acerque a Dios. 100 años después no le mandaran a un Dios. Desde el Antiguo Testamento estaba preocupado por rescatar a las naciones que no pertenecían al pueblo judío. Cuando esto sucede, hermanos, el Espíritu Santo abre el panorama de una forma poderosa, porque ahora cada uno podía oír el Evangelio del Señor en su idioma. Así que esto fue un golpe increíble, hermanos, para el mundo del pecado, las tinieblas y el infierno. Porque el Evangelio ahora tenía la oportunidad de llegar a todo el mundo. Y gracias a eso, usted y yo hoy tenemos una Biblia en nuestro idioma. Dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. En medio de todo lo que estaba ocurriendo y la gente diciendo: escuchamos nuestro idioma, escuchamos las maravillas de Dios en nuestro idioma, escuchamos lo que está ocurriendo, lo que pasó acerca de Jesús en nuestro idioma, Pedro toma la batuta. En este versículo 14, hermanos, es donde se cumple lo que Jesús le dijo en Mateo 16. A ti te daré las llaves. No pensemos, hermanos, contrario a lo que muchos grupos creen, a lo que las tradiciones creen, que Dios le dio a Pedro primado sobre los demás, porque en todo el contexto de Hechos no vemos, hermanos, que Pedro se haya establecido como un jerarca, como el jefe. De hecho, más adelante veremos que el que estaba pastoreando la iglesia era Jacobo.
Entonces, ¿de qué hablaba Jesús al decirle, Pedro, tú vas a ser el primero, tú vas a abrir? Tú vas a ser el primero en dar una predicación de una forma contundente. Te daré las llaves. Así que Pedro no está sentado en las puertas del cielo con un llavero. Pedro no está estableciéndose en ese pasaje como el superior de todos los apóstoles. Pedro estaba llevando a cabo lo que Jesús le dijo. Vas a abrir. Vas a ser el primero en predicar de esta forma. Y mientras todos estaban hablando, hermanos, de esa forma, Pedro se levantó y dio un sermón increíble, de manera formal, estructurado, citando el Antiguo Testamento, citando la palabra de Dios para dar esclarecimiento a las personas que estaban ahí. Se puso en pie con los 11, aquí ya Matías estaba contado con los 12, por eso Pedro dice, se levantó y los 11 estaban ahí y les habló diciendo, escuchen lo que voy a decir. Y versículo 15 establece, porque no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más o menos las 9 de la mañana. Es imposible que estos estén borrachos, son las 9 de la mañana. Entonces no es así, pero viene la explicación, lo que está ocurriendo, viene, ustedes, dice, les está diciendo, ustedes son judíos, deben conocer la Escritura. Así que lo que está ocurriendo está en la Biblia. ¿Se acuerda cómo contestaba Jesús? Escrito está. Nada de que revelación nueva ni que nada. Escrito está. Dice aquí, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro les da una lección de teología y les habla de lo que dice el profeta Joel. Lo que ustedes están viendo ya lo había dicho Dios en su palabra. No se sorprendan, no hay nada nuevo. La Biblia ya lo decía. La Biblia ya lo explicaba. ¿Qué es lo que dice? Que llegará un momento en que cuando el Espíritu Santo se manifieste, será derramado, su presencia estará en el pueblo escogido, en los santos, en los creyentes, en la iglesia. Y entonces la iglesia profetizará. Recordemos, hermanos, que en la Biblia profetizar no tiene nada que ver con adivinar el futuro. Profetizar es predicar. ¿Y quién dice que va a predicar? Dice vuestros hijos y vuestras hijas. Se trata de que todos tenemos, hermanos, este compromiso porque el Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de salir y predicar, de tomar una Biblia y compartir el mensaje del Señor. Es una responsabilidad. Y aquí no hay elitismo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dice, hombres y mujeres profetizarán. Es una indicación por parte del profeta Joel. Dice el 18, mis siervos, mis siervas, en aquellos días derramaré el Espíritu. ¿Y qué es lo que van a hacer? Predicar. De eso se trata, hermanos. El peso que tuvo la iglesia aquí en el libro de Hechos se trataba porque no solamente predicaban, sino que vivían la predicación. No se vale decir solamente qué bonito sermón, si no lo estoy viviendo, si no lo llevo a cabo y solamente me quedé con lo que me dieron el domingo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia explica la Biblia. ¿Cuándo iba a ocurrir todo eso? Hermanos, todo lo que estaba hablando aquí ocurrió en el momento de la crucifixión. Por eso es que inmediatamente, hablábamos de unos 50 días después, el Espíritu Santo, en la fiesta de las cosechas, de las semanas, en Pentecostés, se manifestó, hizo presente y dio el poder que estaba explicando. Incluso Pedro mismo lo dice aquí, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Mire, Pedro lo explica. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto ocurrió ahí mismo con Jesús. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Dios dijo que iba a ocurrir algo y ustedes hicieron precisamente
algo increíble. Lo acusaron. Y fíjense que Pedro sí es despectivo. Pedro no dice nosotros, Pedro dice ustedes, dirigiéndose al liderazgo, dirigiéndose a las autoridades del pueblo que también estaban por ahí de metiches. Ellos, dice, el consejo anticipado, Dios lo entregó, Dios permitió, pero ustedes lo prendieron y mataron. No directamente, pero sí por mano del Imperio Romano. Así que lo interesante es lo que sigue después. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. A ver, visitantes, ustedes estuvieron fuera, les voy a explicar algo. Ocurrió algo. O sea, ¿saben lo que dijo el profeta Joel? Sí. Habló de la venida del Espíritu Santo, sí. Habló del momento en que todo el que pueda invocar al Señor y mirar al Señor iba a ser salvo. Sí, ok, esto ya ocurrió. ¿Cómo? ¿Cuándo? Simple. Llegó el varón que hizo todos estos prodigios. Y cuando Él llegó, no le apreciamos, no lo consideramos. Y entonces lo mataron. Y Él entregó su vida por nosotros, pero Dios le levantó de la muerte. Me encanta cómo dice, sueltos los dolores de la muerte, porque no pudo retenerle, porque ese hombre se llamaba Jesús, y Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, Dios lo levantó. Así que la gente que estaba visitando ese lugar oía acerca de Jesús, de lo que había ocurrido, de lo que estaba pasando, y quedaban asombrados. Es increíble lo que está diciendo este hombre. Y entonces dice, bueno, ya les dije lo que decía el profeta Joel. Ahora vamos a ver lo que dice David en el libro de Salmos. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún descansará, mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cita el Salmo 16. ¿Y qué habla el Salmo 16? Está hablando de la resurrección. ¿De cuál? ¿De quién? De ese hombre del que Joel, años después, habló de una forma prodigiosa. El que puede hacer estos milagros sobrenaturales. Dios, a través de David, dijo que vencería a la muerte. Imagínense lo que estaban sintiendo las personas. Iban por una fiesta tradicional y de repente se encuentran con un mensaje que les dice: esto que está profetizado ya ha pasado. Y la buena noticia es que lo podemos escuchar, lo podemos compartir. Dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, en su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. A ver, incluso el mismo David murió y aquí está su tumba. Pero siendo profeta, hablando del ministerio, hermanos, de predicación del mensaje del Señor, no visionariamente al futuro, simplemente compartiendo el mensaje que Dios tenía, sabiendo con juramento que le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se levantase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que, ¿qué está diciendo Pedro? Jesucristo resucitó. ¿Quién era Jesús? Pues Joel le da términos mesiánicos y todo encaja perfectamente en Jesús de Nazaret. Y todos los que ves que están hablando te van a hablar de lo mismo, de Jesús. No importa si están hablándole a la cultura de Babilonia, no importa si están hablándole a los persas, a los medos, todos van a escuchar el mismo mensaje, cual Jesucristo se entregó, Jesucristo resucitó. Así que este es el mensaje. David está hablando en el libro de Salmos de esa promesa que Dios le había hecho, y Pedro está explicando lo ocurrido a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pueblo, volver a la Escritura, poner atención a la palabra, no desmeritar la palabra de Dios. Mire, el versículo 32 es poderoso. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esta es la clave. Pedro dice, no nos lo inventamos, nosotros lo vimos. ¿Quiénes? Los que están escuchando que hablen.
Una persona que no ha tenido un encuentro con Jesús no puede hablar de Dios. Hermanos, y me atrevo a decir también esto, una persona que no ha leído la Biblia no tiene autoridad para levantarse y hablar. Tenemos que aprender que lo que está escrito de la Biblia, lo que está escrito de Jesús, lo que está escrito acerca de Dios, es, hermanos, sumamente importante para nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué dice? A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Estamos hablando de lo que Dios nos permitió ver. Hermanos, eso se trata de salir y predicar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, y se trata de salir y compartir de la misericordia de Jesús. A este Jesús resucitó Dios. Así de simple. Esa es la clave en el centro, Jesús. Recordemos, hermanos, que el tema central en el Antiguo Testamento es Jesucristo, es el Cristo, el Mesías. El mensaje central en el Nuevo Testamento es Jesucristo, el Mesías. Y aquí Pedro está diciendo lo que ellos dijeron se cumplió en Jesús. ¿Qué vamos a decir nosotros ahora? ¿Quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros? Así que no se quiebre la cabeza con qué voy a hablar, qué voy a decir. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo. Usted es cristiano, predique. Usted es cristiana, predique. No le dé miedo tomar la Biblia y predicar. No le dé miedo preparar. ¿Cuántas veces hemos dicho, invitado, hermanos? Vengan, preparemos, vamos a enseñarnos a preparar una meditación, a preparar un sermón, porque la Biblia dice que debemos hacerlo, debemos predicar a Jesucristo. Dice después: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dios cumple su palabra. Y si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. ¿Cómo es que David pudo decir: el Señor estaba sentado a la diestra de mi Señor? Le llama Señor, le reconoce quién es. Dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aunque ustedes no lo quieran, Él es el Cristo. Aunque ustedes digan que no, Él es el Cristo. Aunque usted y yo no creamos en Él, Él es el Cristo. Aunque usted y yo no creamos en Dios, Él seguirá siendo Dios. Y nada va a cambiar eso. Y gloria a Dios por eso. Mire el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra griega que se tradujo aquí, compungir, significa atravesar o perforar. Al oír esto, sus entrañas, sus emociones se vieron penetradas, perforadas. Se compungieron. Hubo algo en su corazón que ya no los dejó en paz. Oyeron el mensaje en su idioma. Pedro les explica, Pedro les predica, Pedro lleva a cabo lo que Jesús había dicho de él, y entonces hay respuesta. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando esa pregunta llega, ¿qué sigue ahora? Ya oí de Jesucristo, ¿qué hago? ¿Cómo lo recibo? Es la oportunidad, hermanos, para establecer una línea de guerra contra el infierno. Y vamos a arrebatar almas. No se trata de decir yo arrebato promesas. Vamos a luchar contra unas potestades increíbles, hermanos, porque pues, el infierno no juega al diablo, a las cositas malas. Va a hacer añicos la vida. El pecado es cruel, es tirano. Y nosotros que hemos creído en Cristo tenemos una responsabilidad, porque el Espíritu Santo nos ha dado capacidad. No existe el varón o la mujer que sean cristianos y no tengan dones. Porque el Espíritu Santo trabaja de esa forma, nos convence de pecado, redarguye nuestra vida para buscar al Señor. Y una vez que estamos así, hermanos, nos empieza a trabajar a través del fruto, a través de los dones. Y si usted es cristiano, mi hermano, mi hermana, entonces es responsable de predicar. ¿Qué haremos?, dijeron las personas. Todos estos están hablando de Jesús. Tú nos estás explicando de Jesús acerca de lo que dijeron en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos que hacer? Decidimos creer. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice lo primero: tienes que unirte a mi religión y tienes que cumplir los rituales.
Pedro dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero recordemos esto, hermanos, la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. No solamente es sentir feo por lo que hice, eso es remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a cambiar, a dejar lo que estamos haciendo. Y Pedro le dice, cambien su mentalidad, arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Demuestren su arrepentimiento, demuestren su fe en Jesucristo a través del bautismo, obedezcan esa parte. No que el bautismo nos lave de pecados, el bautismo va después de haberse arrepentido, después de haber creído. ¿Qué significa el bautismo? El testimonio público de eso. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no te va a dejar sin esa bendición. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Consolador, el Paracleto, el que está a nuestro lado, el Espíritu Santo, sigue estando fiel hasta el día de hoy. Y sigue consolando corazones. Y sigue animándonos y nos sigue dando su palabra y nos convenció para que hoy usted y yo estuviéramos reunidos en su nombre para recibir su palabra. Así que tenemos mucho por qué agradecer a Dios. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos tienen oportunidad. Basta con escuchar la palabra de Dios y arrepentirnos. Y si Dios ya ha hablado a nuestras vidas, hermanos, pues no titubeemos. Si Dios está tratando de corregirnos algo, decíamos, hermanos, vamos a regresar nosotros aquí a los cultos presenciales. Pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Realmente vamos a regresar con todo nuestro corazón, con esa emoción, con esa pasión, con ese deseo, con ese anhelo? Vamos a llegar temprano al culto, hermanos. Vamos a traer Biblia, vamos a traer himnario. Vamos a estar con todo nuestro corazón, hermanos, sinceramente. Vamos a sujetarnos o vamos a seguir viniendo a sentarnos cómodamente. Si esa es la idea, hermanos, estamos equivocados. Porque el Señor nos está pidiendo que hagamos, nos levantemos y sirvamos y hagamos precisamente su voluntad. Versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y esa palabra sigue vigente. Hermanos, estamos en una generación igualmente perversa, que ha perdido el sentido, hermanos, de la decencia, de lo prudente, de lo natural. Y Dios dice, aquí hay oportunidad, pero tienes que mirar al Calvario, mirar a Jesús ahí, en esa cruz, por tu culpa. Tienes que aprender a mirar la cruz como aquella muestra increíble de amor de Dios. No veamos la cruz como un símbolo religioso solamente. Pablo era un predicador exhaustivo de la cruz de Cristo. Pero no se trata tampoco de andarla trayendo colgada como para que me proteja, si no entendemos el sentido de lo que está diciendo Pedro ante la crucifixión. Así que tenemos que mirar en la cruz, hermanos, el mayor amor que se ha profesado jamás, Jesucristo. Y a este apóstol, cumpliendo lo que Jesús había dicho, tú vas a abrir las puertas para que muchos oigan. Tú tendrás la llave, así que tú vas a ser el primero en entrar, en abrir la puerta para que puedan entrar y sean salvos. No le dijo Pedro, tú vas a ser el patrón. No dijo Pedro, tú vas a ser el jefe. Nunca dijo María, tú vas a ser la jefa. Jesucristo es la clave. Y el pueblo hace, hermanos, lo que el Espíritu Santo nos indica, nos da, y aquí en su palabra la Biblia explica. La Biblia, miren lo que pasó aquí de esta forma increíble. Versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Sí hubo quien recibiera la palabra, gloria a Dios. Así que no se canse usted de compartir, porque cuando las puertas se abran, quisiéramos ver rostros nuevos, los rostros de la iglesia, de nuestros hermanos, de la familia de la fe. Pero también aquel a quien usted le ha compartido el mensaje. Dice además, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En esa primera predicación,
Pedro cumplió lo que Jesús le había dicho. Y fueron 3,000 personas los que se acercaron al Señor por la predicación de todos los que estaban ahí, por la predicación del apóstol Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? A Jesucristo. No religión, no otra cosa. Enseñaban a Jesucristo. En la comunión unos con otros. Había coinonía, había armonía. En el partimiento del pan, comían juntos, compartían sus bendiciones y oraban juntos, dice, y en las oraciones. ¿Qué caracterizaba a esta iglesia? Precisamente eso, que no se alejaban de la doctrina, que se cuidaban, que se amaban, que compartían juntos y no dejaban de orar. No dejaban de orar. El culto de oración es importante, hermanos. Cuando usted le diga a alguien, voy a orar por ti, no se le olvide. No dejemos de orar. Y tengamos, hermanos, el valor de vivir como lo que ocurrió en la primera predicación del apóstol Pedro. Dios nos ha dado su espíritu, no podemos poner pretextos. Así que, en el nombre del Señor, lo que viene, hermanos, lo que sigue, es que su iglesia sea obediente. Aquí está. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por concedernos este tiempo también en la tarde, por tu preciosa palabra que nos explicas, que nos das y que nos alimenta. Gracias te damos por esta bendición y ponemos en tus manos este inicio de semana, Señor. Hoy es el primer día de la semana y lo estamos iniciando en tu nombre, reunidos, congregados en tu nombre. Así que te rogamos que haya bendición en lo que resta de ella y que todos hagamos tu voluntad. Guarda la salud, la vida y la seguridad de mis hermanos, Señor, y Padre, que cada día que respiremos sea para alabar tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, recuerden las indicaciones y pues, primeramente Dios, hermanos, el próximo domingo ya retomamos nuestras actividades, por lo menos el culto de mediodía, aquí en Capilla, de manera formal, hermanos, a las 12. Seamos puntuales, hermanos, por favor, y apeguémonos a las medidas y a las indicaciones que nos dan. De ahí, hermanos, el día miércoles 19 de mayo a las 6 de la tarde, nuestro culto de oración, nuevamente aquí, gracias a Dios, ya en Capilla, en las instalaciones del santuario de nuestra iglesia, hermanos. Todo lo demás sigue en transmisiones, paulatinamente iremos incorporando más actividades. Recuerde que el domingo 30 a las 12 celebraremos la Cena del Señor, hermanos, para que estemos pendientes. El viernes que viene, en nuestro grupo del WhatsApp, vamos a tener nuestra velada de oración de este mes, hermanos. Y bueno, pues estemos orando, tengamos siempre, hermanos, en oración estas actividades que vienen. Que Dios les dé una semana llena de oportunidades de servir, hermanos. No se les olvide que si hay alguien que, como lo escuchábamos, que ha demostrado que le ama de una forma única, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.